Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Apreciable tribunal que preside esta presentación. Me permito mencionar el nombre de la tesis, que es Sueños y Realidades de las Niñas, Niños y Adolescentes de Familias Jornaleras, Agrícolas Migrantes en San Miguel Tilquiapan, Oaxaca, México, periodo 2018-2021. Lo que voy a explicar es el contexto donde se desarrolló la tesis y la problemática principal de la población migrante, explicar algunos autores que nos ayudan a explicar esta problemática como marco teórico, explicaré la metodología, posteriormente los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Eh, Oaxaca es parte de una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Está al sureste del país y bueno, San Miguel Tilquiapan es uno de los 570 municipios que corresponden al estado de Oaxaca. Pertenece a la región de Valles Centrales y dista a 8 kilómetros del distrito o cabecera distrital que se llama Ocotlán de Morelos. Ilquiapan es una comunidad zapoteca, hablan la lengua indígena zapoteca y Tilquiapan significa entre agua de los quialites negros. Es una comunidad rural, y bueno, es una comunidad donde las familias tienen experiencia como jornaleros agrícolas que se emplean en diferentes partes del estado, de la República y de otros países como Estados Unidos y Canadá. Estas familias jornaleras agrícolas, bueno, se emplean de manera temporal. Entonces, las niñas y niños y adolescentes fueron mi objeto de estudio y a través del diseño del protocolo de tesis definimos un objetivo general que es investigar los factores internos y externos de las condiciones de vulnerabilidad en la que se desarrollan las niños y adolescentes de 8 a 15 años. Como un primer objetivo específico, nos trazamos a analizar los impactos de la migración laboral agrícola en las niñas, niños y adolescentes. Un segundo objetivo específico es obtener las percepciones desde las niñas, niños y adolescentes, desde su propio sentir, desde su mirada de ellos, cómo sienten que les impacta la migración laboral agrícola, ya sea de los padres o incluso en el éxodo mismo de cuando la familia se lleva a las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, como un tercer objetivo específico, es estudiar las redes sociales, cómo se entrelazan entre ellos y cómo sucede la comunicación, tanto para decisión de la migración como para la logística misma de la familia jornalera migrante. Esos son los tres objetivos específicos y empezaré a describir la problemática. La problemática de las familias jornaleras agrícolas en el estado de Oaxaca, primero decir que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional de niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo. Nos dice el Instituto Nacional el Instituto Nacional de Geografía Estadística, que es un organismo federal de México que se dedica al estudio de las poblaciones, que hay 3.3 millones de niñas y niños en situación infantil, en situación de trabajo. Y bueno, también nos dice que Oaxaca ocupa el tercer lugar en pobreza y marginación. De las 32 entidades que conforman el país de México, Oaxaca ocupa el tercer lugar, después de Chiapas y Guerrero, de pobreza y además pobreza extrema y marginación. Y en ese escenario se desenvuelven las familias jornaleras agrícolas de San Miguel Tilquiapan. Nos dice una autora, Reyes de la Cruz Virginia, en su investigación del 2005, nos habla de que a nivel estatal hay una deserción escolar de niñas, niños y adolescentes del 20%. Esto significa que el atraso en términos de educación, que no terminan su educación básica o que inclusive la abandonan, pues es muy alta. Y para San Miguel Quilquiapan, estamos hablando alrededor de un 15% de deserción escolar y a nivel del municipio nos habla el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de un 35% de analfabetas. Es decir, el atraso en cuestiones de educación es muy fuerte y eso es una de las explicaciones por la cual las únicas opciones laborales que encuentran precisamente es la de vender su mano de obra agrícola.
En un escenario entre la migración y lo que significa la exclusión social y laboral, también esta autora Reyes de la Cruz nos habla que la migración jornalera agrícola en Oaxaca es muy alta. Se habla de más de 662,000 familias migrantes en el estado de Oaxaca y aproximadamente el 30% de esas familias, incluso el éxodo es con las niñas, niños y adolescentes. El resto solamente migra el papá o la mamá o ambos, pero los infantes o las niñas, niños y adolescentes se quedan en las familias, en las comunidades de origen, en este caso en San Miguel Quilquiapan. Eh, en otra, ese es un escenario en lo general de la problemática que, resumiéndolo, es una cuestión de pobreza, de marginación, de deserción escolar, de abandono o ausencia de los padres ante la migración, quedándose los hijos a cargo de las abuelas, tíos o suegras. Y bueno, un escenario de la comunidad muy crítico en términos de que los recursos naturales son muy pocos para buscar, digamos, oportunidades de desarrollo local de manera inmediata. Y en este escenario encontré 5 enfoques diferentes que nos pueden ayudar a explicar toda esta problemática y a situar esta situación, problema de las familias jornaleras migrantes. En este caso, hablando del desarrollo sostenible, Sepúlveda, según su estudio en el 2008, nos define un proceso de desarrollo en el cual se utilizan los bienes naturales, recursos naturales, tejido social, y que la sociedad resuelve sus necesidades sin afectar el potencial para las generaciones venideras. Y en ese sentido, esto alerta en el escenario de Tiliquiapan porque no se cumplen todas esas condiciones. Para Bausi 2005, los medios de vida sostenible los define como toda aquella estrategia de sobrevivencia que ejerce una familia rural para sacar adelante el desarrollo de sus integrantes de la familia. Y define también que utiliza los medios locales, recursos naturales, recursos sociales, como estrategias para buscar generación de ingresos o de seguridad alimentaria. En cuestión del enfoque de territorio, Cordero nos menciona que el territorio es un escenario que implica está geográficamente definido, que hay un tejido social concreto, que hay instituciones, que hay formas comunitarias o intrínsecas de organización y que desarrollan diferentes estrategias de vida y de sobrevivencia. Entonces, en este sentido, nos ayuda a ubicar exactamente a San Miguel Tilquiapan como una unidad territorial con una organización muy peculiar porque son zapotecas y conservan muchas esencias de organización comunitaria, y bueno, tienen su modus de organización y de trabajo a nivel comunitario. Las familias también conservan muchas esencias organizativas al interior de la familia con muchas estrategias de respeto entre los integrantes de ellos. Y tenemos, para el caso de los movimientos migratorios, nos habla una autora que se apellida Giurgioli, nos menciona que los movimientos migratorios se van definiendo conforme a los destinos y el origen de la migración. Y esto nos lleva a dictar que la migración laboral agrícola principalmente tiene dos vertientes: la migración rural-rural, es decir, cuando una familia de un ambiente rural, de una comunidad rural, emigra a otra zona, que puede ser el mismo estado o fuera del estado, o inclusive fuera en otro país, pero que conserva las características de rural a rural. Y la otra es cuando hay una migración rural-urbana, es decir, de la comunidad de origen, que es rural, a zonas
urbanas de alta concentración de población y que generalmente los empleos son más en el área de servicios. Nos habla también que los movimientos migratorios eh, pueden incluir el éxodo de familias enteras que comprenden el éxodo de niñas, niños y adolescentes. Y en cuanto al trabajo infantil, la Comisión Nacional de Prevención para la Discriminación, que es un organismo federal aquí en México, nos define que el trabajo infantil es toda aquella actividad que limita las capacidades de las niñas, niños y adolescentes y que atenta contra su desarrollo físico, moral y social. También la Organización Internacional del Trabajo y la ONG Lubita Asociación Civil, que ha estado trabajando con la OIT por muchos años el tema de trabajo infantil, coinciden en la definición del trabajo infantil como toda aquella actividad que limita a las niñas, niños y adolescentes sus estudios y además priva de, la, de, de vivir a plenitud, valga la redundancia, su niñez y que además desarrolla trabajos que le afectan de manera emocional, física, y esto hace también que dejen la escuela o no terminen sus estudios. En este contexto, traté de explicar y de armonizar entre las diferentes teorías de investigadores con la problemática que fue el objeto de estudio, que son las niñas, niños y adolescentes en un contexto de familias jornaleras agrícolas. La metodología que utilicé al inicio, pues bueno, una vez que ya fue autorizado el protocolo de investigación, elaborar los instrumentos para la investigación, selección de los participantes, se hizo una muestra aleatoria de 60 familias jornaleras migrantes y se identificaron a 60 niñas, niños y adolescentes en situación de migración, sobre todo a nivel familiar. Posteriormente se desarrollaron talleres participativos con dos traductoras en zapoteco. Toda vez que la comunidad habla zapoteco, hicimos los talleres bilingües, zapoteco y español. Se desarrollaron entrevistas directas y una vez que tuvimos toda la información para el análisis de la información cuantitativa, usamos el software del SPSS, el software estadístico, y para la información cualitativa nos auxiliamos también de dos softwares, el MASQDA y el UCINET 2022, que el UCINET es más orientado al análisis de redes. Finalmente, elaboramos el documento final y a través del comité de tesis, del tutor y de las lectoras, estuvimos analizando y complementando con las observaciones que el comité me hizo para llegar a este momento. Esa fue la metodología. En resumen, es un estudio de un enfoque mixto con enfoque cuantitativo y cualitativo, dándole mucho peso a una metodología de investigación participativa donde la voz de las mujeres, de las madres, de los niños, niños y adolescentes, fue muy importante su participación y no se diga de las niñas, niños y adolescentes al expresar sus sentires, lo cual mucha de esa información es bastante personal y obviamente de manejo delicado. De, dentro de los principales resultados, bueno, participaron 48% de adultos, en su mayoría mujeres. Los varones, jefes de familia, se encontraban en el momento de la investigación en situación de migración. En cuanto a niños y adolescentes, participaron el 25%. En cuanto a niñas y niñas adolescentes, participaron el 27%. Hay un promedio de edad de las adultas que participaron de 48 años y un rango máximo de edad de 88 años, que corresponde generalmente a las abuelas que se quedan a cargo de las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las niñas, el promedio de edad participaron 12, de 12 años el promedio de edad, y de niños 11. Y se cuidó el rango máximo que fuera de 15 años, salvo un varón de 16 que llegó a los talleres y que bueno, es obvio que teníamos que incorporar y también lo anotamos ahí. Eh,
en un, aquí en la relación entre la migración y con quienes se quedan los niños cuando los adultos emigran, obtuvimos que el 46% de estas niñas, niños y adolescentes que se quedan en la comunidad, que se quedan con la mamá. El 25% se quedan con los abuelos y el 28% con los tíos. Este, Dentro de los principales destinos de la migración, cuando hicimos la pregunta en el taller, ¿a dónde migran? ¿A dónde se van? Encontramos tres escenarios muy concretos. Uno que está en color rojo, que es el de mayor tradición migratoria y que es a donde más fluyen las familias jornaleras agrícolas a emplearse en los campos, valga la redundancia, agrícolas del noroeste del país. Los principales estados receptores de mano de obra son por tradición Sinaloa, seguido de Baja California y Sonora, enseguida Chihuahua. Ese es el primer nivel de mayor importancia de migración de las familias jornaleras agrícolas de Oaxaca y en especial de San Miguel Tilquiapan. Un segundo estrato es hacia el norte centro del país. Se emplean en Coahuila, en Zacatecas, en Nuevo León, en Guanajuato, y es de resaltar Guanajuato por la producción de hortalizas y de fresa que demandan mucha mano de obra y sobre todo emplean a niñas, niños y adolescentes con mayor frecuencia, pese a que las leyes mexicanas lo prohíben. Eh, ese segundo estrato no es tan fuerte como el primero, pero sí es de relevancia. Y un tercer estrato de migración que está orientado al sureste de la República, principalmente a Yucatán, a Campeche y a Chiapas. Y en Chiapas es de resaltar que todavía, digo todavía porque van más de 5 o 6 décadas que se están empleando algunas familias en el corte del café en Chiapas. Digamos que en términos de marginación, los que van a Sinaloa y al sureste son los más pobres entre los pobres. Eh, un hallazgo importante en esta investigación es el tipo de trabajo que desempeñan, que ya sabemos que es agrícola. Sin embargo, en Tilquiapan, en los últimos 5 años, están aumentando los jornaleros que se están empleando ya no en el campo, sino en el área de servicios. Pero algo curioso, se están empleando en la venta de nieve de sabor, porque en Oaxaca hay mucha tradición de las nieves de sabor. Entonces, lo que pudimos indagar es que hay familias que ya están asentadas en esos lugares de empleo y que han dejado la parte agrícola y están subempleando a jornaleros de su comunidad de origen para desarrollar estas microempresas de servicios, en este caso la heladería o venta de nieve. Es un hallazgo importante, por lo que esto también hay una repercusión directa en que se les facilita dejar a las niñas, niños y adolescentes. Bien, en cuanto a la empleabilidad de los menores, en el momento de la investigación se identificó que el 53% de las niñas y adolescentes no estaban en situación de trabajo. Sin embargo, el 45% de las niñas, niños y adolescentes sí se encontraban en situación de trabajo. Es decir, el hecho de que migren o no migren con los papás no los salva de un escenario de empleabilidad, porque el asunto está en que si se queda con los abuelos son personas ya muy adultas, que los niños entonces cubren la parte de mano de obra de la unidad de producción, es decir, emplean cuidando ganado menor en los campos o las niñas haciendo tortillas, una variante de tortillas que aquí se llama tlayuda, para la venta al mercado regional y local. Y en eso se encontraba el 46% en situación de trabajo, gente, ausencia en la escuela. Eh, Hablando en ese sentido de la escuela, eh, por la importancia que tuvo o que tiene un programa especial para niños, niñas y adolescentes migrantes, en 1996 en México se hizo una prueba piloto de un programa que a los pocos años se llamó PRONIM, que quiere decir Programa de Educación Básica para Niños Migrantes. En 1996 al 2002 se consolidó este programa
Se caracterizaba por ofertar educación básica a las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras migrantes, tanto en las zonas de trabajo como en las zonas de origen. Y esto facilitó para que muchos niñas y niños tuvieran esa oportunidad de continuar su estudio. Es decir, si viajaban a Sinaloa, se podían inscribirse y se inscribían en la escuela para migrantes en Sinaloa. Cuando regresaban a la comunidad de origen, continuaban sus estudios y esto de algún modo era una muy buena oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes continuaran su educación básica. Sin embargo, a partir de 2014, las políticas gubernamentales terminan este programa y abren uno nuevo que se llama Programa de Inclusión Educativa y para la Equidad, PIE. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí el problema, a la fecha, es que se elimina la escuela para migrantes y se abre la escuela de inclusión. ¿Qué quiere decir? Que en la escuela normal, de servicio normal, entran tanto los migrantes como cualquier niño o adolescente que tenga alguna discapacidad física, motriz o psíquica. Y los profesores mencionan que obviamente no tienen las herramientas pedagógicas para poder atender a toda esta variante. Además, la escuela normal ya son ciclos muy concretos. Empiezan en agosto, ¿verdad? Y avanzado el ciclo ya no pueden ingresar otros niños, en el caso de los migrantes. Entonces, ahora los espacios que, al menos en Tilquiapan, había una escuela para migrantes con 5 aulas, con una dirección, una biblioteca, hoy día está cerrada y abandonada. Y no se ha reflejado, tal vez en las estadísticas estatales, pero definitivamente la oportunidad que tenían para continuar sus estudios, los niños migrantes ahora ya no la tienen. Y es una situación eh, pues muy cruda que está pasando en este momento en cuanto a las niñas, niños y adolescentes en situación de familias jornaleras agrícolas migrantes. ¿Qué dicen las niñas y niños ante esta migración? Los comentarios son muy impactantes. Hay una ausencia muy fuerte, hay un sentimiento de ausencia muy fuerte de los padres, a veces del papá o a veces de la mamá, o ambos, ¿no? Por mencionar, lo que más coincidió fue, por ejemplo, dicen, sienten que están solos en su casa, no conviven mucho con los papás, sienten feo cuando no están, o alguno de ellos, otros y otras mencionan, me hacen tanta falta a mi lado, o sea, son unas expresiones muy fuertes. Este, otra, me gusta quedarme en mi casa con mi mamá porque mi papá anda afuera. Las mamás mencionan que hay una crisis emocional cuando el jefe de familia emigra y ese tema no se habla en la casa hasta pasan 2, 3, 4 meses y el jefe de familia o jefa de familia empieza a enlazarse por vía telefónica, es cuando empieza un poco a suavizarse ese sentimiento de ausencia y de abandono. Ellos lo representan, las niñas, niños o adolescentes representan esos sentimientos muy, muy fuerte, identifican muy claro el asunto de la migración, el asunto de salida, ¿no? Ya sea tanto en pasaje aéreo o en terrestre, ¿no? Lo visualizan bien los campos agrícolas en los que trabajan y visualizan bien su comunidad de origen, ¿no? Donde tienen su tejido social, donde se desarrollan en su niñez, donde tienen todas estas fortalezas alrededor, que es la familia extensa. Y bueno, toda esta problemática pues la manifiestan con muchos dibujos y muchos de ellos pues muy duros, muy fuertes en el asunto de sus sentires, como niñas, niños y adolescentes. Utilizando toda esta información en el programa de software más QDA, que nos facilita un poco el análisis más sistémico de las palabras coincidentes, las niñas, niños y adolescentes coinciden con muchas palabras en el sentido de la ausencia, en el sentido de quererse quedar en la comunidad, de sentirse solos, de si entienden lo que es la migración laboral agrícola, quizás no con estas palabras, pero sí entienden que los papás se siguen empleando en el campo y que muchas veces de ellos tienen que recurrir también al empleo del campo abandonando la escuela con tal de contribuir a los ingresos de la familia.
Pese a todo este escenario, existe también bastante coincidencia en sus sueños a futuro. Muchas de ellas y de ellos, estoy hablando de las niñas, niños y adolescentes, mencionaron que aún así se sienten felices en su comunidad y se sienten felices con la familia, con los que se quedan, y que tienen sueños también de trabajar en otras cosas que no sea el campo. Algunos quieren ser estilistas, doctoras, maestras o maestros, ingenieros, y aún con este escenario tan crudo, las niñas, niños y adolescentes no pierden esos sueños de mejorar y de salir adelante. Finalmente, el estudio de redes, de cómo se vinculan, hicimos un ejercicio participativo tanto como adultos como con niñas, niños y adolescentes de una dinámica que se llama la telaraña y que consiste en dibujar precisamente una telaraña como tal, y encontrar los nudos de vinculación entre los diferentes actores que influyen en la comunidad, ¿no? Y participaron muy bien las niñas, niños y adolescentes, tienen muy bien claro con quién recurrir, con quién apoyarse. Estoy realmente sorprendido de de esa identidad que ellos tienen. Por supuesto, las adultas pues, son un poco más analíticas, ¿verdad? Pero este ejercicio participativo nos arrojó una información muy interesante que analizado con el software UTSINET 2022 nos muestra este diagrama increíble y nos confirma la hipótesis de que las redes familiares son lo básico para el desarrollo de la familia y es una familia extensa, pero también cambia en el mismo año a una familia monoparental, de biparental a monoparental. Entonces, juegan esa dualidad permanente. Los principales pilares de apoyo está la suegra, los tíos, el padre y la madre. Hay un personaje muy clave para la dinámica jornalera agrícola migrante, que es el apuntador. El apuntador puede ser de la localidad o puede ser externo, y es el vínculo directo entre los managers o los jefes de campos de las zonas de trabajo con los jornaleros agrícolas y con la autoridad local que avisa cuando son los tiempos de reclutamiento. El gobierno federal tiene vínculo con algunas de las familias, con algunos integrantes de la familia Tliquiapan, pero especialmente con los adultos mayores por la beca de 65 y más. Y pudiéramos decir que tiene injerencia en lo que es el servicio escolar. Sin embargo, el tema de atención escolar a niños migrantes ya no existe como tal. Y tenemos una estrategia de comunicación increíble que es el perifoneo y la radio. El perifoneo local a través de altavoces y la radio comunitaria o radios locales, que son los canales de comunicación para la familia y para las situaciones de migración. Y ese es un importante hallazgo en el sentido de que cualquier comunicación que quieras posicionar en la comunidad, cualquier tema, tiene que pasar por estos dos canales con la seguridad que va a llegar a la familia jornalera agrícola migrante. Y tenemos un gobierno estatal totalmente aislado de la familia jornalera, a pesar de que el gobierno estatal de Oaxaca tiene una oficina especial para la atención a los migrantes, pero esta oficina se dedica más a la repatriación de cadáveres de jornaleros que desafortunadamente han perdido la vida, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, su función más bien es de repatriación de cadáveres, pero no hay ningún vínculo con las familias ni en un apoyo directo con las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas. Y bueno, esto es en lo general lo que hemos encontrado en términos de las redes. Conclusiones. La primera conclusión en cuanto al objetivo 1 es analizar los impactos de la migración. La primera conclusión es que definitivamente hay un impacto directo de la migración con la incidencia del trabajo infantil. Una segunda conclusión es que experimentan sentimientos de soledad, angustia, ausencia e incertidumbre las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras. Una tercera conclusión es que la migración definitivamente directamente proporcional al proceso de exclusión escolar. Cuarta conclusión es que los programas de gobierno prácticamente son
no coinciden con los tiempos de los migrantes y por tanto quedan excluidos. Una quinta conclusión es que el impacto de la estabilidad familiar en los periodos de migración es muy fuerte y hay sentimientos de ausencia, ya sea por el padre, por la madre o ambos. Una sexta conclusión es que la migración de las poblaciones vulnerabilizadas deben considerarse como un proceso altamente exclusor que altera la paz social y que altera el logro de la justicia social en términos de todos los bienestares que debe tener la familia: salud, educación, vivienda, servicios básicos, etcétera. Y bueno, lo que sigue prevaleciendo es la deserción escolar en la comunidad de San Miguel Tilquiapan. Para el objetivo número 2, las conclusiones van referidas a los sentimientos de los niños y se constata de que el sentimiento de abandono y ausencia es muy fuerte. Las conductas de los jóvenes o de los adolescentes que emigran y regresan a la comunidad son diferentes a los que son en la comunidad, e incluso hay un incremento de consumo de droga o estupefacientes de los jóvenes. Es una alerta muy roja en la comunidad. Los sentires de las niñas, niños y adolescentes definitivamente se evidencia que hay estrés y ansiedad en ellos. Y finalmente, aparte de este escenario, podemos concluir que aún así expresan expectativas y sueños al futuro. Las conclusiones en el objetivo número 3, que se refiere a las redes, pues la conclusión es que la familia extensa es un pilar concreto. 2, la suegra y los tíos son la base de apoyo logístico cuando el papá o la mamá emigran. 3, el perifoneo y la radio son básicos en la comunicación en lo general, tanto para decidir la migración como para sus redes internas de comunicación. Y 4, la familia jornalera agrícola migrante de Tilquiapan, por temporadas es biparental y por temporadas de no migración, bueno, de migración es monoparental, y cuando regresan, pues se vuelve también biparental y extensa. Tiene esa dualidad. Recomendaciones durante o que se obtienen derivado del estudio y análisis de los datos. A las instituciones de gobierno que diseñen y que ejerzan o que ejecuten actividades concretas que repercutan en una mejor educación, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a mejores condiciones para las niñas, niños y adolescentes para que desarrollen sus potenciales. Una segunda recomendación es que es importante que la sociedad en su conjunto conozca de esta problemática para, en esa medida, exijan al gobierno políticas públicas acorde. Una tercera recomendación es que es importante generar investigación participativa, ¿verdad? Que sean las y los actores de las comunidades los que hablen y los que digan y los que reflexionen sus situaciones para poder llevar soluciones de manera armoniosa con la idiosincrasia de la comunidad. 3, incluir en los planes de estudio las pedagogías alternativas que faciliten a los maestros atender a estos niños de familias jornaleras, o bien los niños también con diferentes u otras discapacidades. Una quinta recomendación es que las autoridades locales de San Miguel Tilquiapan deben estar sensibles a esta problemática para poder ejercer su función legal que les confiere como autoridades velar por el desarrollo de la comunidad en general. Sexto, hay que hacer un plan integral de intervención a corto, mediano y largo plazo de cómo mitigar esos efectos negativos de la migración para las niñas, niños y adolescentes. Séptimo, impulsar y respaldar a organismos no gubernamentales que trabajan en la zona y que pueden hacer mucho trabajo con enfoques inclusivos de género y de sustentabilidad en beneficio de la población migrante. Una octava recomendación es que se diseñen y visibilicen estrategias integrales para atender a las familias jornaleras agrícolas. Y finalmente, decir que las universidades locales deben de meterse más al contexto comunitario y al contexto de los jornaleros agrícolas para que de manera participativa se continúe investigando
y haciendo propuestas para aterrizar en acciones concretas que beneficien a las niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes. Finalmente, como reflexión, a título personal, como investigador y como familia de migrantes, eh, mi comentario es que debemos de buscar la participación directa y efectiva de los directamente involucrados para manifestar sus sentires y que esa voz de los sin voz llegue a las instituciones públicas, llegue a las universidades y que la academia no sea meramente academia pura, sino que aterricen la investigación en propuestas concretas a situaciones tan fuertes como la de las familias maneras migrantes. Para concluir mi presentación, diré lo que dijo el poeta Hernández en su momento. Dice que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Pues muchísimas gracias. Esta es mi exposición y quedo a disposición del comité. Muchas gracias, Antonio Manuel, por tu exposición, finalizada a las 9:16, que está dentro del tiempo establecido. A continuación, seguiría el periodo de preguntas por parte del Tribunal Examinador e iniciamos con la doctora Soledad Venegas Nava. Doña Soledad, le dejo la palabra. Muchísimas gracias, felicidades, Antonio, y creo que ha sido un trabajo arduo y muy necesario para visibilizar las problemáticas existentes, sobre todo con el tema de la migración, justo ahora que tenemos un grave, grave problema a nivel global y en América Latina es de verdad un tema muy, muy fuerte e importante. Sin embargo, creo que también escuchar estas narraciones y estos resultados nos coloca en una mirada de saber qué podemos hacer, ¿no? Cómo lo podemos lograr. Y aunque en este ejercicio ha colocado algunas propuestas, me parece que a nivel atómico, familiar, ¿cómo podemos contribuir? Una para erradicar esa violencia existente por la falta de sus padres, ¿no? Su madre, su padre, sus tutores de crianza que se quedan y eliminar ese vacío existente, porque hay un condicionamiento, hay una situación de vida o muerte muchas veces porque no se tiene el recurso económico. La familia en estas regiones es muy pobre y por un lado no tienen el recurso económico. Y por otro lado, pues también hay una dinámica ya generacional de hijos de migrantes que van al corte de los diferentes recursos naturales a los Estados Unidos o al norte del país, igual vuelven a ser como ejercicios heredables, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede subsanar ese tema de una manera donde dentro de la familia exista no sé si dentro de la familia o dentro de estas sociedades, ¿no? Como municipios o agencias, que les contribuya a fortalecer su autonomía, a ejercer como un poder ahí más profundo de no sentirse solos, ¿no? Como en estos temas psicológicos o que genere un arraigo social también, que permita que si hay como ya es un sistema económico en el cual estas poblaciones han podido permanecer por tantos años y que al gobierno mexicano, por supuesto que le conviene que exista la remesa, ¿cómo podemos subsanar esa parte, ¿no? A mí me quedó un poco, deseosa de saber qué otra propuesta pudiéramos hacer como sociedad y como sociedad civil, por supuesto, ¿no? Y la academia, pues no quitar el dedo del renglón, que me parece algo muy, muy importante para que más estudiantes puedan estar generando este tipo de análisis que genere pues soluciones y se lleven a cabo en la realidad. Para mí esa sería como una pregunta central. Y otra pregunta sería también desde su experiencia personal, al ser hijo de migrante, jornalero, y usted también migrante jornalero, ¿cómo ha roto esa estructura
justo con los hijos de usted o los hijos de sus hijos, ¿no? Hijos e hijas. ¿Cómo ha habido esa modificación? ¿Ha existido? Se ha como reconfigurado ese sentimiento de abandono, de necesidad de irse, de cómo lo ha construido? A mí me parece también súper valioso ese aporte, porque al final es como poner en el ejercicio de la ciencia la experiencia propia. Entonces, bueno, pues con esas dos preguntas yo me quedaría. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí, contesto o al final o cada pregunta? No, puedes ir contestando. Ah, bueno, perfecto. Gracias, gracias, doctora Soledad, por sus preguntas, están muy fuertes. No, la segunda es para abrirse también, ¿verdad? Pero contestando la primera, en efecto, los jornaleros agrícolas coincide con varios autores, entre ellos Reyes de la Cruz, que ha sido una de las más investigadoras en Oaxaca, y junto con otros, ¿verdad? Que definitivamente hablan de un círculo permanente o generacional de la pobreza. Y muchos de los niños, adolescentes también expresan que si sus papás fueron jornaleros agrícolas, ellos también lo van a hacer. Y de hecho, desde muy niños empiezan con esta experiencia. Definitivamente sí es generacional. Eh, También, ¿cómo se puede subsanar? Es un proceso muy largo, que sí hay respuestas. Sin embargo, en la economía social, en la economía que estamos, capitalista, eh, no podemos ser ingenuos también a estos roles económicos. Hay zonas de gran desarrollo de agroindustria que exigen mano de obra y hay zonas pobres del sureste, lo que abundan son los pobres. Sin embargo, hay una consecuencia, por un lado, cuando la migración es internacional y aún interestatal, como los que van a Sinaloa, Sonora, Baja California, es una válvula de apaciguamiento económico local, que el gobierno lo tiene muy definido y que incluso hoy día vemos al gobierno que cada mañanera anuncian que se batió el récord de envío de remesas y todos bailan porque hay más remesas, como si las remesas fueran un programa de política pública, ¿no? Sabedores que las remesas es un efecto con un costo humano y social muy fuerte. Entonces, ¿cómo subsanarlo? Pues creo que debe de haber una gran movilidad social y política, ¿verdad? Tiene que posicionarse en la Cámara de Diputados nuevas estrategias para que aterricen en política pública y que tengan presupuesto para generar un sinnúmero de programas de desarrollo, pero con una visión empática con la comunidad, participativa, y de articulación. Es un nodo, la articulación institucional, al menos en México y al menos en Oaxaca he constatado que es un nodo muy difícil de echar a andar porque influyen muchos intereses políticos, sobre todo políticos. Pero creo que es una manera de posicionar el tema a nivel de la Cámara de Diputados para que realmente obtengan presupuesto. Presupuesto puede haber muchas ideas, pero no se puede llevar a cabo. La segunda cuestión en cuanto a los temas psicológicos, esta gran ausencia de estrés que sienten los niños, creo que las autoridades municipales deben de tomar cartas en el asunto de abrir una oficina de atención psicológica. En lo general, no, yo creo que tampoco se podría así como etiquetar, ¿no? A ver, oficina de atención psicológica exclusivamente para familias con edad migrantes, sino que sea amplio, porque además hay un factor que está muy, muy fuerte, que es todo el asunto del patriarcado en la comunidad, donde hay niñas
de 10 años que ya son comprometidas. A nivel de los padres ya comprometen a otros padres para que sus hijos se casen. Hay muchos adolescentes, embarazo de adolescentes. Empieza a haber mucho problema de drogadicción, tanto porque es un asunto que los jóvenes que están en Sinaloa o en Baja California ya consumen estupefacientes, o los que están acá, o sea, es un problema muy grande. Creo que la autoridad local y las ONGs deben de abrir una ventana, una oficina permanente que brinden esta atención, y de algún modo yo creo que ahora con la tecnología del celular los padres pueden estar mucho más comunicados. Creo que debe de haber prácticas de sensibilización a los padres de familia de la importancia, que si no es diario, pues no sé cuántas veces a la semana, pero tendrían que comunicarse a una hora en concreto con la familia, porque ese sentimiento de pertenencia, aunque no estés físicamente, es muy fundamental. Y lo digo desde experiencia personal. Yo tenía, hablando ya en el segundo estrato que pidió la doctora Sol, cuando mi padre emigró a Estados Unidos, yo tenía 11 años y éramos productores agrícolas, producción de pollo, cerdo, abejas, hortalizas. Producíamos alrededor de 5,000 pollos cada mes, y a los 11 años yo jugaba béisbol, iba a la escuela. Tuve que dejar todo eso para hacerme cargo de la unidad de producción. Y yo solamente, el único varón en la casa, y una hermana. De modo tal que a los 11 años yo me tuve que salir del béisbol. Afortunadamente no me salí de la escuela porque, bueno, mis padres de algún modo sí cubrían parte de los gastos, había como un poco de solvencia, pero sí dejé de hacer muchas actividades porque me dediqué a la unidad de producción a los 11 años. Eh, Cuando yo emigro, dejo a mis hijos pequeños en la escuela. Y estando en Estados Unidos, yo para entonces ya tenía experiencia en los temas de migración, en cuestión académica, y entonces fui asesor en Estados Unidos de la Federación de Campesinos Oaxaqueños en California, se llamaba La Focoita. Yo vivía en California, cada 15 días viajaba a Los Ángeles a dar asesoría de proyectos a la Federación de Migrantes allá. Bueno, y trabajaba yo en el campo y algunos días en un restaurante de comida griega. Al momento, después de 4 o 5 meses, empiezo a reflexionar. Estoy repitiendo esta cuestión de la migración generacional, y mis hijos están pequeñitos, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces me regreso y bueno, buscamos ahí otras estrategias de trabajo y seguir preparando. En conclusión, bueno, hoy día mis hijos rompen, si migran para estudiar y en otras condiciones, ¿no? Entonces, creo que en conclusión, pero hago una acotación también, en el 2012 al 2014 fui parte con una ONG que se llama Lubitza y con la OIT de hacer un proyecto piloto para niños migrantes, precisamente en estos temas, y que derivado de todo esto estoy haciendo un libro para recuperar a 18 años de esta experiencia, qué pasó con esos niños migrantes que atendimos en ese proyecto de la OIT, porque quiero concluir en lo siguiente: educación, experiencias de socialización entre los niños, cuestiones de seguridad alimentaria, recuperación del entorno biofísico, implementación de agroindustrias conforme al perfil que tenga cada zona, son los principales elementos para romper esto. Y sí se puede. De estos niños que participaron en este proyecto 2012-2014, hicimos un proyecto de música, de banda filarmónica, de música. Estos niños, después de 18 años, algunos de ellos siguen en la música y otros están estudiando licenciaturas. Y es increíble lo que puede hacer la educación. No me refiero a la educación nada más formal, sino una educación más abierta, más apropiada, donde recuperen su dignidad, porque la dignidad de las niñas, niños y adolescentes está por los suelos.
recuperemos esa dignidad con educación y con alternativas para los adultos a largo plazo. Quiero concluir que cuando mi padre anunció que se regresaba a México, a Oaxaca, después de 30, 40 años estando en Estados Unidos, 5 años antes empecé a poner una huerta de frutales con técnicas agroecológicas. Y lleva a mi padre como 15 años, más o menos ya asentado aquí en Oaxaca, y desde que llegó se dedicó a su huerta y a su granja, pero ya estaba. Entonces creo que en la parte de agricultura, en la parte de desarrollo rural, los que estamos en las comunidades de origen tenemos que ir preparando un escenario a futuro de recuperación del territorio biofísico para que haya los elementos de producción y de seguridad alimentaria. Pero no se puede solo. Sin embargo, desafortunadamente, a veces la política pública obedece más a tiempos políticos y electorales, pero pues este es el escenario en el que estamos y finalmente concluyo en que sí se necesita que sean los propios jornaleros agrícolas migrantes, en el caso de nuestro estudio, quienes sí levanten la voz, ¿no? Quienes sí digan, aquí estamos, somos importantes en la economía nacional y mundial, movemos la agricultura empresarial y no es justo que vivamos en hacinamiento, sin servicios básicos, sin educación. Entonces yo creo que, pues bueno, es parte de mi respuesta a la doctora Sor. Gracias. Gracias, Antonio, por tu respuesta y a la doctora Soledad Venegas por sus preguntas. Les dejo ahora en compañía de doña Marisol Vidal Castillo, que también fue lectora de este proyecto. Doña Marisol. Gracias. Bueno, primero agradecerles el espacio y la oportunidad de acompañar un trabajo que brinda voces a personas que tienen alta vulnerabilidad. Y eso se vincula mucho con lo que nos compete hacer como universidad necesaria. Como aspecto positivo, destaco varios asuntos del trabajo, pero hay uno que me llamó mucho la atención y es el esfuerzo que se hizo en el proceso metodológico para hacer los talleres bilingües. Eso es muy importante porque la lengua materna es el ente a través desde donde yo miro el mundo e interactúo, ¿no? Socialmente. Entonces, un reconocimiento por eso. Em, yo creo que este tema, ahorita le aporto dos preguntas, pero demanda un análisis estructural. ¿Qué es lo que genera el proceso migratorio? Y por eso el vínculo con el logro de la justicia social, por la que tenemos que trabajar intensamente. El trabajo propositivo, analítico, crítico, que es deber de la Academia Latinoamericana aportar. Y por eso me parece que el trabajo es sumamente importante. Y hay otro que tenemos importantes desafíos y es cómo se genera un trabajo pedagógico cultivador de de lo que viven las personas que están en esta condición, pero además que reconoce cómo tenemos que forjar la educación para esta población. Quizá tenemos que pensar en una educación más pertinente, en una escuela caminante que acompañe, ¿verdad? En una escuela más versátil para dar con materiales y en eso ahorita aporto una sugerencia para el posgrado. Entonces, de verdad, gracias por esta posibilidad. Yo creo que además hay un esfuerzo por aportar una mirada interdisciplinaria al tema de la migración. Y eso me parece muy rico como aporte del posgrado, ¿verdad? Un análisis interdisciplinario que se hace de esta condición de las personas. Yo quería hacerle dos preguntas. Una es, ¿qué esperaría usted de la universidad necesaria en este tema? Ya usted hizo una investigación, usted aporta información, datos, etcétera. ¿Qué esperaría usted de la universidad necesaria a partir como estudiante, ¿no? Del posgrado? Y la otra es, ¿cómo cree usted que debemos formar a los profesionales en la universidad para poder entender el asunto de fondo del tema de la migración? Y para terminar mi participación al posgrado,
Me parece muy importante darle continuidad con la elaboración de materiales pedagógicos que entren a la escuela visibilizando esto. Necesitamos niños y niñas conscientes de lo que viven las familias que tienen que enfrentar este proceso. Entonces, ese sería muy valioso que pudiera retomarlo el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Pues me voy a permitir contestar a la doctora Marisol. En la primera pregunta, bueno, ¿qué espero de la universidad? En primer lugar, bueno, primeramente un agradecimiento a la universidad. Este, a mí me parece muy importante la maestría de desarrollo rural. No sé si tenga doctorado en desarrollo rural, pero si no lo tiene, debería tenerlo, porque es una universidad bastante abierta a nivel Latinoamérica, muy importante. A mí me gustó mucho estar allá en las aulas, en el tiempo que convivimos durante el curso. Y y me parece que yo esperaría de la UNA que el tema siga posicionando. Yo creo que es un tema que nos hermana a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano más. Creo que es muy importante que la universidad lo tome como una, no sé si lo tenga, pero si no lo tiene, que lo tome como una línea estratégica de investigación social aplicada. Eso sería muy importante, porque hay estudios de sobra en términos del tránsito migratorio, en términos, inclusive en México, bueno, de los migrantes que van a Estados Unidos y cuánto generan de dinero y cuánto envían y por qué no lo envían, etcétera, ¿no? Pero ya en la parte más social, de tejido social, y después de una pandemia que pasamos, han cambiado muchas cosas y creo que yo esperaría que la universidad retome como una línea estratégica el tema de migración. En lo segundo, de cómo contribuir o cómo formar a los estudiantes en estos temas, a mí me parece que sí es muy importante, al menos en la carrera de desarrollo rural y sobre todo en la maestría, creo que debe de haber algunas materias que primero contribuyan a entender las problemáticas rurales, dependiendo de la región. Y creo que así como el término de género, el término de desarrollo humano, de derechos humanos, son como transversales, creo que este tema de migración debe ser ya transversal, porque nos está rebasando muchas realidades. Hay algo que ciertamente se está estudiando como meramente tránsito, todos los migrantes centroamericanos y del Caribe. Por ejemplo, en México y en especial en Oaxaca, en una zona precisamente de donde es el doctor Mariano, ahí por Juchitán, este, ya hay asentamientos de haitianos ya establecidos en esa zona del istmo, haitianos. También hay hondureños en otra zona de la República. Entonces creo que definitivamente debemos de formar a los estudiantes bajo estas realidades, de manera analítica, de manera incluyente, con perspectiva de género, de derechos humanos y con estos análisis estructurales que a muchas, que a muchas, que a veces a las universidades o a los gobiernos es una piedra en el zapato los análisis estructurales, porque obedece a muchos intereses políticos sobre todo. Pero creo que la academia tiene que volverse todavía más autocrítica. Eso sería mi contestación. Gracias. Adelante, Muchas doctor. gracias, Antonio, por tu respuesta y a doña Marisol, a la doctora Vidal, por sus preguntas. Ahora le tocaría el turno a don Warner Mena, coordinador de la maestría en desarrollo rural. Don Warner. Bien, muchas gracias, don José Roberto. Don Antonio, en primer lugar, pues yo quiero felicitarlo y pues decirte mi admiración. Como coordinador de la maestría, me parece un trabajo increíble, un trabajo sorprendente, no solamente por la complejidad de la temática,
sino por su tenacidad, por su esfuerzo. Me parece que hay un excelente trabajo de reconstrucción teórica que te permite poder analizar estas problemáticas en la región. Me parece que has innovado en una combinación de diferentes metodologías o técnicas, desde los procesos participativos en comunidades rurales, con la barrera, digamos, lingüística, pero además, al ser personas menores de edad, esto le añade una mayor dificultad. Pues básicamente, Antonio, yo quisiera que nos puedas ampliar un poquito más acerca de la experiencia metodológica. Me gustaría que usted nos compartiera, cuando usted hizo el anteproyecto, qué había visualizado usted con respecto a cómo ibas a recolectar estas visiones, estas informaciones, qué ajustes tuvo que hacer en el campo, cómo logró la inserción en la comunidad, cómo logró la confianza de las personas, cómo hizo para diseñar los talleres, cómo se convocaron, porque uno sabe la cantidad de trabajo logístico y organizativo que hay detrás de estas actividades, y luego cómo hizo para poder procesar esto que es tan subjetivo, tan cualitativo, que son sentimientos, que son percepciones, cómo hizo, y tal vez contarnos la experiencia de los principales software de procesamiento de información cualitativa que utilizaste y para poder llegar a los resultados. Como hay tan poco tiempo para hacer la defensa pública, a veces se omiten esos aspectos y yo tengo certeza de que esto ha sido un proceso muy riguroso. Entonces, a partir de que nos comparta estas experiencias, don Antonio, me gustaría saber si usted va a realizar otra investigación similar a esta en otra comunidad de México, qué aspectos mantendría y qué aspectos cambiaría a partir de esta experiencia. Y eso, digamos, es mi pregunta, pero también quisiera referirme a un tema global. Yo creo que la maestría está en el 30 aniversario en este momento, y por acá nos acompaña el doctor Fabio Rojas Carballo, que nos está acompañando en la iniciativa que hemos denominado 100% graduados, que básicamente estamos celebrando el 30 aniversario de la maestría, precisamente con defensas como estas, que son estudiantes de promociones anteriores, pero que tenían pendiente la tesis. Y dentro de eso hemos hablado sobre, primero, estamos haciendo una sistematización de todas las investigaciones de los últimos 30 años para ver los grandes ejes temáticos en los cuales se está moviendo el desarrollo rural desde la visión de esta maestría de la Universidad Nacional. Voy por el 50%. El tema de migración, pues ya se ha tocado 2 veces. Pues yo estoy seguro que hay otras por ahí. Lo otro, estamos pensando ya en una actualización del plan de estudios, y esta sistematización y una investigación como la que realiza don Antonio nos permite reflexionar acerca de qué otros elementos o qué variaciones podemos hacer en los ejes temáticos de los cursos. Y lo otro, el tema que nos expone hoy don Antonio es un tema común en nuestra región. Para no irnos muy lejos, acá en Costa Rica somos un país receptor de mano de obra nicaragüense, ¿no? tanto en la zafra de caña, en cultivos agrícolas, en temas de seguridad, pero también acá en la parte urbana, en el tema de construcción. Eh, pues obviamente la distancia que recorren es mucho menor, es una migración fuera de país, pero geográficamente es algo muy, muy pequeñito comparado con las distancias que recorren los padres de familia en Oaxaca hasta casi con la frontera con Estados Unidos. Pero si abrimos un poquito más este fenómeno, acá en Costa Rica, en la época de café, también estamos recibiendo población indígena, pueblos originarios de las montañas del norte de Panamá que vienen a Costa Rica en la época de café.
Y si vamos hacia el sur, la realidad que está pasando ahorita Venezuela y otros países, eso significa que la migración en todos sus matices es un elemento que desde la academia necesariamente tenemos que profundizar, tenemos que abordar. No es algo específico del mundo sociológico, antropológico. Yo creo que toca, bueno, en este caso, hoy estamos en la maestría en desarrollo rural, toca relaciones internacionales, toca educación, y podría pues mencionar acá todas las áreas del conocimiento de las universidades. Pero yo admiro y agradezco la valentía de Antonio por hacer esta investigación y poner sobre la mesa un tema sobre el cual necesariamente tenemos que discutir de manera urgente y no lo podemos dejar como algo que no está sucediendo. Y me encanta este enfoque que él le da a la investigación, que es un esfuerzo para dar voces a quien no tienen voces. Nosotros hoy no nos hubiéramos enterado de esta situación que sufren estos niños, niñas y adolescentes de estas comunidades mexicanas de no haber sido por este esfuerzo de años de don Antonio para realizar esta investigación. Entonces es agradecimiento, Antonio, Gracias. felicitarte y sí, pues pedirte si nos amplias un poco la parte metodológica. Ok, gracias, don Warner. Voy a empezar de abajo hacia arriba, digamos, con eso de que está de moda que las escaleras se barren de abajo para arriba, dicen por ahí, o de arriba para abajo, ya es un asunto eh, de, bueno, que se hablan acá en México. Primeramente, miren, aprovecho para agradecerle al doctor Fabio Rojas. Sin él, yo creo que no me hubiera motivado para terminar la tesis. Quiero decir que la UNA ya me debía la tesis, porque terminé una tesis de agroindustria, pero no me la valieron porque no hubo acompañamiento de los profesores encargados de la UNA en ese momento. Terminé la tesis, incluso conseguí financiamiento mexicano, terminé el libro, saqué el libro de la maestría, pero ya la UNA ya no la aceptó porque no se le dio seguimiento adecuado. En su momento, pues dijeron que porque no socialicé con ellos los instrumentos de estudio. Entonces ya me la debía, la UNA. Pero lo otro quiero decirles que sugiero a la maestría que tengan más acompañamiento con los estudiantes foráneos. Es una ausencia muy fuerte, pedagógicamente hablando, de la maestría con los tesistas. Yo creo, y ahí le hago una sugerencia al doctor Warner, espero no ser molesto con mis comentarios, y por eso a veces no los hago porque evito, ya por la experiencia, dice uno, bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Pero me parece que la UNA tiene un prestigio muy bueno, muy bueno. Yo conocí estudiantes cuando trabajaba en otra ONG que vinieron a dar una pasantía a Oaxaca y me encantó la forma en que dialogaban y reflexionaban y que eran estudiantes de varios países. Ahí conocí al doctor Emilio y me fascinó esa apertura de la universidad y por eso me fui a la maestría a la UNA. Entonces yo le sugiero a una sugerencia a la UNA, con todo respeto, que hagan una estrategia y diseñen un acompañamiento concreto a estudiantes eh, locales y foráneos, pero sobre todo foráneos, para que metodológicamente y académicamente realmente sea un respaldo. En ese sentido, el respaldo lo obtuve después con el maestro Fabio y muy agradecido por eso. Ese es mi comentario ya muy respetuoso a la UNA. Otro, en cuestión de eh, cómo retomar esta investigación para otro estado, para otra situación, inclusive para otras migraciones centroamericanas. A mí me parece que es muy importante que la investigación primero se conserve de manera participativa, con y desde los principales actores en su territorio. Y tiene que haber, yo diría, como un caminito de introducción
de la persona investigadora no puede llegar así de frío como arrancar el motor y vámonos. Tiene que haber un preámbulo de, de estar en el territorio y de ser parte del territorio, ¿no? No sé, se me ocurre lo que hacemos nosotros en campo, por ejemplo, sé hacer abonos orgánicos. Bueno, primero voy con la familia y agarro la pala y hacemos abonos orgánicos. Y después de una semana de trabajo que nos vieron sudar y pasar hambre y dormir en las mismas condiciones de ellos, pues entonces vamos a empezar a platicar de otras cositas por ahí que nos lastiman y entonces empezamos a hacer este cruce de empatía. Si no hay empatía entre el investigador y realmente el territorio, pues yo creo que entonces se transforma en una investigación de gabinete. Entonces, ¿qué camino recomiendo o sugiero que los investigadores, los estudiantes, desde la licenciatura, realmente estén en el territorio, convivan con las personas, con las familias rurales, con el entorno, para que desde ese modo pueda compenetrarse en el pensamiento del investigador realmente la esencia de las familias del territorio? Ahora, en el aspecto ya más metodológico, en efecto, no es sencillo. Creo que este ejercicio me ha gustado mucho como investigador y me está dando luces para hacer el libro de esta otra experiencia que ya tuvimos, porque primeramente es desaprender esta visión de adulto con el sistema de la migración. Uno pudiera decir, bueno, a ver, de Nicaragua a Costa Rica, cierto que está muy cerca, pues, ¿no? Seguramente ni siquiera hay problemas en el tránsito migratorio o hay otras condiciones. Y ya lo damos por hecho por este pensamiento de adulto. Entonces hay que romper esos paradigmas y realmente ir construyendo una metodología apropiada a las condiciones del objeto de estudio, por decirle así, ¿no? Pero digamos de las personas, habrá que comprender precisamente sus orígenes. En lo particular, les mencioné al inicio de esta conferencia que llevo más de 20 años trabajando el tema de migración y no soy ajeno al territorio. En el caso de San Miguel Quilquiapan, he ido a trabajar con familias en diferentes momentos. Por ejemplo, estuve con ellos construyendo sanitarios ecológicos de manera participativa, fogones ahorradores de leña de manera participativa. En ese sentido, resalto un poco las enseñanzas que he tenido con el doctor Liano. Él es una persona muy importante en México en el enfoque de la escuela de campo, de metodologías participativas. Y en ese sentido, me ha ayudado mucho ese acercamiento con el doctor Mariano de muchos años atrás, pero también desde los 15 años he estado en, inmiscuido en las metodologías y en las técnicas de educación popular con este organismo de Costa Rica, precisamente, qué curioso, después de tantos años, con Alforja. Entonces, desde los 15 años he venido con esas metodologías y he diseñado un método que le llamo el carretón, una carreta jalada por animales, ¿no? Ese es mi diseño metodológico para cualquier trabajo en campo. La carreta tiene dos ruedas. Las ruedas son las articulaciones con todos los actores. La base de la carreta es la base social, lo que hay en el territorio, los recursos con los que cuenta. Y los que van jalando la carreta realmente son los actores locales. Ese diseño me ha fascinado a mí porque lo entiende la gente y entonces se entiende que ellos pueden transformar su realidad. Pero considero que eso me ha favorecido para poder hacer este estudio. Quedo muy corto y quedo insatisfecho todavía. Después de leer la presentación, todavía ayer estuve tentado a hacerle cambios porque no quedo conforme, porque hay muchos vacíos, pero siento que lo básico es, en términos metodológicos, dejar
que las personas del territorio hablen. Tengo mi carta descriptiva, pero estaba yo haciendo la introducción, tal vez del taller, pero en la introducción empiezan a platicar lo que queríamos ver al final del taller. Alguien como muy estricto en la metodología, pues espérense un momento, denme chance, todavía no llegamos ahí, ¿no? Entonces, tienes que estar abierto. Y entonces decir, da curso, deja que ellos hablen y que participen y que digan y que dibujen. Y después entonces será el trabajo del académico, como bien decía don Fabio, ¿no? Agarren una libreta, su diario de campo, cada noche escriban porque se olvida. Entonces dale orden a lo que pasó en el taller. Cierto, hay que tener un esquema, pero sí hay que tener esa apertura y respetar mucho el asunto de la lengua materna. Ellos son zapotecos, tienen que hablar en zapoteco. El que yo tengo la desventaja, o sea, ellos no tienen por qué hacer el taller totalmente en español, porque yo soy el que estoy yendo a la comunidad. Yo debería aprender el zapoteco para estar con ellos. Así que yo soy ajeno ahí. Entonces, deja que hablen en zapoteco. Aquí debe de haber mucha confianza con las traductoras para que realmente te digan lo que dicen. También las traductoras a veces se guardan cosas, ¿no? Y he tenido muchas experiencias y en ese taller, ya cuando se van todos los niños, me quedo con las traductoras para un poco socializar y ver si estoy entendiendo bien. Pues dice, bueno, es que dijeron tal cosa, pero yo no se lo podía decir porque tal vez se moleste usted o tal vez el otro, o le da pena a la señora que diga que pues se siente sola, ¿no? O sea, son temas así complicados, ¿no? Entonces, tiene que haber mucha confianza y mucho respeto. Y desde la llegada no puedo llegar y empezar a tomar fotos. No, les pido permiso, puedo tomarles una foto. Y la foto no la voy a subir al Face, no la voy a subir a ningún lado. Si ustedes quieren, sí, si no, no. Sí, sí, otros dicen, pues yo creo que no. No, o sea, entonces ser muy respetuoso. Habrá que ingeniarse cómo recabar la información y lo gráfico, ¿no? Porque lo lógico que debe haber evidencia. Eh, Se hicieron varios ajustes en campo. Yo diseñé los instrumentos, se los pasé al comité, me hicieron observaciones, pero ya en campo, aún así, hay unas preguntas que me quedaron como muy técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la base, pero habrá que dejar que sean las personas y los niños, niñas y adolescentes que hablen. Ahora, en niñas, niños y adolescentes es muy complicado. Me auxilió una psicóloga, me dio tips para trabajar con las niñas, niños y adolescentes. La llevé a 2 talleres para que pudiera interpretarme algunos dibujos, esos dibujitos que vimos con muchas marañas y todo eso. O sea, son cuestiones psicológicas muy tremendas, muy complicadas. Son cuestiones muy difíciles a veces de entender. Hay cuestiones a veces de hasta violaciones por las propias familias por los propios integrantes de sus familias. Hay papás que ya no regresan porque en la migración encontraron otra pareja. No, no, es muy fuerte. Entonces, yo creo que deben ser investigaciones que si bien uno como investigador o tesista tiene uno el, digamos, la prioridad por el título que está uno persiguiendo, pero debe uno también entender que no lo puede hacer uno solo, tiene que ser participativo académicamente también, ¿no? Y darles el reconocimiento también. O sea, a mí me parece que estas investigaciones sociales interdisciplinarias, tiene que haber un equipo. Y es ahí yo creo una segunda recomendación para la UNA. Creo que debe haber, o no sé si tal vez si lo haya, ¿no? Algún comité interdisciplinario de acompañamiento en el proceso. No nada más al momento de analizar ya para la defensa, ¿no? Sino en el proceso debe haber un comité interdisciplinario de asistencia a los tesistas, porque es muy importante. Eh, un asunto muy fundamental es la confianza que se genere, ¿no? Eh, por el tiempo que estoy trabajando en el territorio, en este momento, en San Miguel Tilquiapan, con el movimiento social que presido, se llama Comuna Trinacional de Oaxaqueños Campesinos Migrantes, México, Estados Unidos y Canadá.
Con este movimiento social, en este momento estamos gestionando ante el gobierno del estado cerca de 120 mejoramientos para la vivienda de las familias jornaleras. Muchas de esas familias, sus hijos, hijas y adolescentes participaron en la investigación. No fue, no fue una situación de dualidad, es decir, te doy algo para que participes, no que eso salió después, pero quiero expresarlo porque es muy importante de cómo un investigador se puede también incluir en esta de los voz in voz, cómo hacerlo llegar directamente a donde pueden obtener un beneficio directo. Ahorita estamos en esa gestión. No lo sé si se logre porque en México ahorita la cuestión política está muy enredada. Vienen las elecciones el próximo año, pero las familias aprenden también cómo buscar alternativas de mejoramiento desde lo material hasta oportunidades de estudio. Yo creo que esa es otra línea que el investigador debe tener en cuenta, de cómo a través de su investigación, aunque sea muy poca o muy leve o muy profunda, cómo dejar capacidades instaladas en la comunidad. El hecho de que la promotora que nos auxilió, las dos promotoras bilingües, ellas les explico la carta descriptiva, se las platico, se las dibujo y ellas prácticamente llevan a cabo el taller. Yo en ese momento me vuelvo un espectador. Entonces, ya es una capacidad instalada de cómo ellas, desde su lengua materna, y empiezan a implementar algunas técnicas. Eso es importante. Y aquí retomo un poco lo de la escuela de campo. No es nada más cómo involucras a la persona de la familia campesina a aprender algo, sino además cómo le dejas instaladas herramientas, de modo tal que cuando tú ya no estés ahí, no importa, no importa que no estés, ya hay capacidades instaladas. Entonces, yo creo que son elementos para una investigación participativa. Definitivamente, yo el SPSS ya lo había yo manejado anteriormente en otras investigaciones, y bueno, no es lo mismo interpretar la media, la moda, la mediana, la varianza, que interpretar sentires. Y en ese caso los software, aunque más Judea sintetiza mucho tiempo, porque incluso tú le puedes meter las grabaciones al programa y ya te arroja la nube de coincidencias, las palabras con mayor frecuencia, etcétera, que te ayuda. Eh, pero este, el sentimiento que tú percibiste ahí te cambia a la hora de escribirlo, ¿no? El software finalmente es frío, entonces sí es importante usarlo porque te da una pauta ya técnica, científica, pero nunca vas a suplirlo por realmente esta compenetración de las familias o del objeto en estudio, ¿no? Y el CINET es una herramienta muy importante, muy bonita, que se encarga precisamente de buscar esas conexiones y los nodos de conexión entre diferentes, ¿no? Y lo puedes aplicar no nada más en lo social, sino en economía, en muchas líneas, ¿no? Entonces, a mí me parecen software muy bondadosos y que yo sí lo recomiendo. Y bueno, en lo general sería esta parte metodológica que espero se haya contestado, doctor Warner. Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta. Y ahora los dejo con el doctor Mariano Morales, tutor de este trabajo. Gracias, y saludo con afecto a los presentes. Me parece que la parte central de la tesis ha sido abordada muy extenso, muy rico. Quiero hacer una pregunta y una propuesta. La pregunta, Antonio, ahora es la crisis migratoria que se vive en México, bueno, solamente en todo, en el global, pero a nosotros nos consta aquí en Oaxaca, las eh, llegada de tantos migrantes de muchas nacionalidades, las condiciones en que la gente
vive aquí en la ciudad, nosotros lo hemos visto, lo vemos en la ciudad, la doctora Soledad, gente viviendo en los parques públicos, en los terminales, habilitan centros de movilidad que le han llamado, pero la calidad o el sufrimiento es evidente, porque veo niños, veo mujeres embarazadas. La pregunta es, o una especie de una opinión. Tú tienes una investigación local, pero que es de México hacia el interior de la República, pero tu experiencia es internacional. Tú has estado como migrante en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este movimiento migratorio internacional, ¿no? Porque tenemos de diferentes nacionalidades que van cruzando la República Mexicana y se supone que van buscando llegar a la frontera o ingresar a Estados Unidos. Esa es la pregunta o opinión. El siguiente punto es una propuesta a todo el equipo, al grupo y a la misma universidad. Creo que tenemos una información muy relevante, eh, no es común el tema, está muy fuerte, la capacidad de Antonio es evidente, tiene todas las herramientas. Uno, creo que debería de hacerse, elaborar, creo que sale más de un artículo científico de este trabajo. Antonio tiene la calidad para escribir, entonces la propuesta es ese punto de los artículos. El siguiente punto, me lo señalaba Antonio, es convertir el documento en un libro, pero el libro utilizarlo, yo hago la sugerencia que desde la misma universidad, eh, allá en Costa Rica, se enviara aquí a Oaxaca y a México, compartiendo una tesis por un oaxaqueño, por un mexicano. Creo que le da, sería novedad en el entorno gubernamental la llegada de un texto de ese tipo. No sé si podamos tener tiempo de elaborar el libro porque habría que buscarle financiamiento o hacerlo de manera digital solamente para que llegue a las instancias que toman decisiones en el tema y también al gobierno de Oaxaca. Eh, de ahí pudiéramos entrar, tal vez con la doctora Soledad, en buscar hacer una eh, presentación de una conferencia con la información de la tesis por José Antonio para poder visibilizar y llevar lo que decía un profesor en México, el centro de gravedad del tema. Eso le daría el peso de académico, la prevalencia y también un aporte de la Universidad de Costa Rica a partir de los trabajos del estudiante mexicano, poder llevarlo a la práctica. Eso le daría el sentido social de la información, no quedaría solo en la tesis o en la obtención del grado de Antonio, sino buscaríamos un impacto, yo creo que sobresaliente y sentar las bases para un punto también para motivar a Antonio en que tú tienes la calidad, Antonio, la capacidad para hacer un doctorado. Si fuera posible en la universidad, en otra universidad, yo te sugiero que sigas adelante con tu superación personal y académico. En esos Gracias. puntos quisiera dejar mi intervención, y al final, si hay oportunidad, pero emitimos un comentario sobre la persona de Antonio, pero las dos preguntas, el caso de la migración que se está viendo este, actualmente en Oaxaca por el paso de los migrantes y la propuesta que hago en la elaboración del artículo, del libro y el envío de la publicación al gobierno de México y de Oaxaca, al gobernador, para dar paso a una conferencia eh, de esa talla, una conferencia magistral aquí en Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, doctor Mariano. Bueno, realmente ha hablado usted de muchos compromisos, pero esto estamos. Y empezaré también de abajo hacia arriba con sus comentarios o de último al inicio. Y sí, en efecto, de manera personal, estoy el día 4 de noviembre tengo participación en el examen del Exani 3 para acceder al doctorado. Quiero hacer mi doctorado en migración en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Esa es una propuesta personal. Siento que hay mucho que hablar todavía de los migrantes.
pero hablar de manera participativa. No me gustaría hacerlo a título de, no sé, personal. Creo que debemos de seguir dándole voz a los sin voz y en eso estoy convencido. Un poco como antecedente, me formé en la teología de la liberación, así que no creo que tan fácil perder un poco el rumbo. Lo perdemos a veces, pero lo volvemos a retomar. Entonces sí creo en esta parte de la justicia social, que me parece que es un elemento crucial para el desarrollo humano. Y precisamente hablando de justicia social, el, el problema, mega problema que tenemos con la migración centroamericana y del Caribe como paso a México, es una cuestión muy difícil, muy estructural, totalmente, con un error para mí gubernamental muy fuerte, aunque voy a lastimar los sentimientos aquí del doctor Fabio, ¿verdad? Pero en el sentido político, pues, ¿no? Porque cuando entra López Obrador al gobierno, dice que México está abierto. Podéis pasar y caminar por mi territorio, dice, vengan, bienvenidos todos. A los pocos días de tomar el gobierno, Estados Unidos le amarra las manos y le dice, a ver, mándame a la Guardia Nacional para que no me lleguen aquí. Y entonces tenemos un problema de la frontera sur de México, de Chiapas, con Centroamérica, totalmente militarizada y con un problema de, entre comillas, paso abierto por el territorio. No es cierto. Y hay un problema de la delincuencia organizada tremendo, con, una, con un problema en México de, de, de tumbas masivas de migrantes que nunca aparecen, que la delincuencia organizada los recluta para sus fines. Entonces tenemos un asunto de desaparecidos, tanto mexicanos como de migrantes, horrible. Una política migratoria por los suelos. Entonces, muy complicado. ¿Qué está pasando en Oaxaca? En Oaxaca vemos muchos migrantes pidiendo, pidiendo limosna, literalmente. Un gobierno con doble verborrea. Por un lado, defiende los derechos humanos y por otro está literalmente con la macana con los policías. Hay dos centros de atención a migrantes en Oaxaca que les brindan comida, pero es insuficiente. Ya están replicando, me parece, en Centroamérica el programa de Sembrando Vida, que es un programa exitoso para México. Eso dicen. Yo precisamente quiero mezclar en el doctorado un estudio, mezclar el tema de agroecología, seguridad alimentaria, desarrollo y territorio, y migración, porque lo que yo he visto es que el programa de Sembrando Vida, al menos en Oaxaca y en mi zona, tiene un problema de monocultivo. Y están sembrando en mi zona maguey, una gabacia, que es para producción de mezcal, producción de bebida alcohólica, para empezar, ¿no? Segundo, están dejando de sembrar maíz la gente, los campesinos. Están dejando de sembrar maíz al sistema milpa por sembrar el maguey. Entonces, no encuentro una armonía de desarrollo rural realmente basado en derechos humanos, basado en el desarrollo de poblaciones vulnerables. Y la pobreza, marginación, migración siguen en aumento. Entonces, aquí, contestando lo que dice el doctor Mariano, yo creo que en el tema de migración, en el asunto de migración, de transecto migratorio, o en el periodo de traslado de Centroamérica a Estados Unidos, está afectando a México y está afectando a Oaxaca porque también está en aumento el caso de robos a viviendas. Y a los que han agarrado, en su mayoría son migrantes. Entonces, creo
una primera estrategia es que alguien sensibilice y le abra los ojos a los tomadores de decisiones gubernamentales y ONGs para poner en, en la base pública la problemática del transecto migratorio. No satanizarlo, sino entender las causas y brindar en la medida de lo posible la asistencia legal, la asistencia en términos de aduanas y la asistencia propia del derecho a la vida, porque el que no tengan las tres comidas de entrada, pues ya es un atentado contra la vida. Entonces, no hay una garantía de los derechos humanos. Y por otro lado, yo creo que la academia debe de contribuir en seguir investigando esto y las experiencias en términos de atención al desarrollo rural y migración debe de ser multinacional, porque sabemos de la corrupción del gobierno de Honduras. Ahora todo lo que se habla de Nicaragua. Hay un libro en Nicaragua que se llama Adiós muchachos, que explica la postrevolución de Nicaragua. Es muy interesante ese libro. Creo que el autor se apellida López, se lo recomiendo. Y uno con esta ideología, un poco de teología de la liberación, dice, yo es más, a mis 17 años yo quería inclusive ir a San Salvador ahí con el FMLN. Pero ¿qué está pasando ahora? Entonces, la situación mundial ha cambiado, centroamericana ha cambiado. Y entonces el problema de la migración no es un problema de tránsito, es un problema estructural y de origen. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Honduras, de Nicaragua, San Salvador, de Chiapas, de Guatemala? Ahí yo creo que la UNA, y sería un proyecto interesantísimo, doctor Warner, de cómo posgraduados de la UNA, maestrías o licenciaturas que estén en el tema de desarrollo rural, cómo empezar a tejer investigaciones transnacionales. Debe ser interesante. Y bueno, ahí lo dejo en la mesa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Mariano. Muchas gracias, Antonio y a don Mariano, por este periodo de preguntas. Ahora, Antonio, yo soy del área más hacia la ciencia. Yo me muevo en un mundo un poco diferente a lo que ustedes hacen, pues, o trabajan. Y a mí me llama mucho la atención la alta tecnología. Entonces, mi pregunta, que solamente es una, ¿cómo crees que la alta tecnología podría incidir como un factor de éxito que coadyuve a estos procesos de migración en esta área, ¿verdad? Te hablo de alta tecnología como por ejemplo inteligencia artificial, el Internet de las cosas y tantas herramientas que hay, digamos, que pueden ser utilizadas en este tipo de procesos, que incluso podría ser una parte de la continuación de tu trabajo en tu doctorado, por ejemplo, la aplicación de este tipo de herramientas para de una u otra forma ayudarse en estos procesos. No dejarlo a la solución de siempre, sino pensar que ya hay herramientas desarrolladas que podrían ser interesantes pensar en ellas. ¿Qué me podrías decir al respecto? Ok, don José, gracias por la pregunta. La verdad, coincido totalmente. Yo creo que debemos hacer uso de la tecnología. La tecnología, nos puede solucionar muchas cosas, ¿no? Ah, Desde cosas muy prácticas, yo me imagino ya los campesinos ya están usando tecnología avanzada para la cuestión agroecológica, de agronomía. Los académicos cada vez más usamos, o investigadores usamos las herramientas. Yo creo que hay que inventar más. Yo creo que no podemos ser ajenos. La tecnología va de la mano con el desarrollo, pero hay que ponerla al servicio de todos. Y a mí me admira el ejemplo, por ejemplo, los niñas y adolescentes jornaleros agrícolas, este, usan el celular como si fuera
su instrumento de trabajo. O sea, la tecnología está por todos lados. Y entonces yo creo que también es un mecanismo para sensibilizar, para socializar información. Y desde luego que en la investigación hay que seguir contribuyendo por los que son más, digamos, técnicos, valga la redundancia, en estas nuevas sorpresas de la tecnología, pues seguir implementando otros software, complementándolos, que me parece que por un lado nos ahorran tiempo ante realidades emergentes, que digamos en un estudio tradicional, pues lo haríamos, no sé, si yo me dilaté en bajar la información al más QDA, por ejemplo, 2 meses, no lo manejo bien todavía. Yo creo que voy a usar la asesoría de la doctora Sol, que me dé unos cursos, porque está muy bonito y además hay muchas cosas que sacar de ese programa, pero si no fuera por eso, yo me hubiera dado medio año, no sé. Entonces creo que necesitamos, sin perder la visión del uso tecnológico, sin que nos supla la inteligencia artificial, ¿no? Sí usarla y seguir y caminando por ahí. Me parece muy, muy importante. Pues eso es lo que pudiera yo contestarle, don Roberto, don José. Sí, bueno, muchas gracias, Antonio.